Buenos días a todos. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio, por las buenas noticias para nosotros que viviendo en tinieblas necesitábamos oír la verdad. Y la verdad está en tu Hijo, y la verdad es tu Hijo. Y te damos gracias por poder reunirnos en su nombre para considerarle y apreciarle. Que tú nos ayudes y guíes por tu Espíritu en esta mañana. Y todo pues para gloria de Él y para gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿A qué vino? El Evangelio de Juan es el Evangelio cuyo propósito es que tú tengas claro quién es Jesús. ¿Y a qué vino? El tenerlo claro o no, eso va a marcar tu destino, va a marcar tu eternidad. Y a lo largo de esta vida vas a oír hablar de muchas personas. Para él, ¿quién es Jesús? Y te va a dar su opinión. Si era un hombre bueno, si era un revolucionario, si decía las verdades y no se cortaba, y entonces les molestaba, y lo mataron, lo quitaron de medio, y ahí se acabó todo. Vas a oír muchas cosas. Pero Juan, el apóstol, tiene interés de que tú sepas bien quién es Jesús. No de otros, sino de primera mano, no de segunda mano. De primera mano. Mira, si tú quieres saber algo de alguien, ve a preguntar a quien lo conoce. No a alguien que ha oído de él. Y tú vas a oír de Jesús de muchas personas que han oído, de alguien que ha oído de Jesús. Pero cuando dicen, no, esto es lo más importante de la vida. Tú tienes que saber de primera mano quién es Jesús. Y por eso yo, que estuve con él junto con otros, lo vamos a contar y lo vamos a dejar escrito. Este primer capítulo es una presentación del Señor Jesús, donde va a haber varias personas, varios testigos. El primero, Juan el apóstol, que estuvieron con él y te dicen, mira, Jesús hizo esto. Y tú lo tienes que saber. Y yo te voy a presentar a Jesús. Como el que te presenta y te dice, hola, te presento a Pedro, mi amigo. Y luego ya te explicará cosas del amigo. Hola, te presento a Luisa, mi novia. Sácalo fuera. Luego ya te presentaré. ¿Quién es? Luisa, mi novia. Pues bueno, empieza así. Hola, te presento a Jesús. Y lo primero que te voy a decir de él, la primera versión es que te presento a Jesús. Dios. Ahora te voy a hablar y te voy a explicar. Pero Jesús no es mi amigo. Jesús no es un hombre cualquiera, aunque se hizo hombre. Jesús es especial. Jesús no está por casualidad. Jesús, lo primero de todo, la carta de presentación, te presento a Jesús, el cual es Dios. Y así empieza Juan, diciendo primero quién es Jesús, y luego ya se extenderá. Pero diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si has leído el capítulo, o si te has fijado en esta vida cuando se ha leído, verás que luego va a tardar unos versículos en decir, mira, el verbo del que estoy hablando es Jesús. Pero al principio voy a llamarle así. El verbo, el cual en el principio ya estaba. Pero en el principio, ¿tú quieres buscar el principio de todas las cosas? El hombre que quiere saber el origen de las cosas y quiere buscar y mira al fondo en el espacio y naves y cohetes y satélites, a ver, un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, a ver si llega al origen, al principio de todo. Juan dice, no te compliques. El principio de todo es Jesús. Él estaba ahí. Empieza como en Génesis. En el principio estaba Dios, no había nada más. Porque Jesús es Dios. Y Él creó todas las cosas. En el principio, el origen. ¿Qué había en el principio? Siempre estaba allí. Tira para atrás, tú que quieras. Jesús, el eterno. Hacia el principio y hacia el fin. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí se refiere a Dios Padre. El verbo estaba con Dios Padre. Y es curioso observar cómo el Espíritu Santo escoge el orden. Y no dice que en el principio estaba Dios Padre y luego el verbo estaba con Jesús. No,
En el principio pone primero de todo a Jesús. Para que no te quede duda de que Jesús, de este que te voy a presentar y del que te voy a hablar, es Dios, que estaba al principio con Dios Padre. Igual que Él, porque el Verbo era, y es, y será Dios. Ese es el Verbo. Ese es Jesús. Ese es de quien yo te voy a hablar. Ahora, ¿por qué Juan empieza hablando de Jesús y no lo presenta con su nombre Jesús, tal en los versículos, sino que lo presenta con el Verbo, con mayúsculas? ¿Qué querrá decirnos con esto de el Verbo? ¿En qué querrá que nos fijemos? Bueno, mira, vamos a poner, por favor, un recorte de periódico que salió el año pasado en el diario del Alto Aragón, el día 29 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2013. Esta es la última página del diario del Alto Aragón. De una chica, violonchelista, esto estaba en el conservatorio, cuando vas al conservatorio a recoger a los hijos, y estaba allí, pues una violonchelista de Jaca, que le han dado un premio. Y a veces en los periódicos lo que hacen es que si para captarte la atención, para que tú quieras leer todo el artículo, aquí te resaltan algo que es el gancho, donde quiere que tú te fijes y prestes atención a algo importante que ha dicho. Entonces, vamos a ampliar esto, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Qué dijo esta joven jacetana que le dieron un premio internacional? Pues dijo, en mi casa, cada día, de tocar más suave y relajada, porque a veces cuando toco en público me pongo muy tensa. Oh, ¡qué frase! Hay que volver a leer, ¿verdad? Profunda, la vuelvo a leer. En mi casa, cada día, de tocar más suave y relajada, porque a veces cuando toco en público me pongo muy tensa. ¿Está claro? Susana, ¿tú cómo así? No, no está claro. Yo digo, lo volví a leer, digo, aquí falta algo, no puede ser. Al final, tuve que hacer un poco lo que no quería, tuve que tragar todo eso. Efectivamente, lo hicieron bien. Esto hizo que leyeras diciendo, a ver, aquí esto no me nada, esta frase está mal construida, aquí falla algo. Y entonces, cuando tuve que ver todo el artículo, encontré ¡pam! Una palabra que era la clave. Entonces, cuando lees el artículo, de repente, aparecía esto. En mi casa, trato cada día de tocar más suave y relajada, porque a veces cuando toco en público me pongo muy tensa. Ahora sí tiene sentido la frase. Ahora sí, lo que faltaba era el verbo, se lo habían comido. Sin el verbo, esta frase no tenía sentido. Y aquí lo que Juan está diciendo, pues mira, Jesús es el verbo. Es lo fundamental, lo que le da acción y sentido, no a esta frase, sino a la creación, a todo. Sin Jesús, todo esto no tiene sentido. No tiene sentido. Este era en el principio con Dios, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta creación no tiene sentido sin Jesús. ¿Tú crees que esto se ha hecho solo? ¿Tú crees que el origen de esto, el principio de esto es una explosión? A ver, la explosión destruye, no construye. El principio de esto es Jesús. Alguien tuvo que hacer todo esto y crearlo. Y ese es Jesús. Sin Jesús, esta creación, este mundo, esta vida, no tiene sentido. Él lo ha hecho todo. Él es el creador. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él. Hebreos 1:2. Él es quien hizo el universo. Él, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Pero Él, porque es Dios, igual. Él estaba allí y Él lo creó todo. Y en Juan hay un es que el creador es Él. Él lo hizo. Mira cómo dice. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue
todo hecho por Él, no hay nada que no haya sido hecho por Él. Absoluto, total. Eso descarta de que Dios Padre hiciera a Dios Hijo y cosas así. Si todo lo ha hecho Él. Y no hay nada que Él no haya hecho. Él no es un ser creado, Él es Dios en el principio, el origen es Jesús. Y Él es el Verbo, Él es el que pone sentido a todo esto. Esto no es fruto de la casualidad, esto lo ha hecho Él. Todo, el principio de todo no es una explosión, es Jesús. Es el creador y encima es el dador de la vida, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era uno de los hombres, claro. O sea, no solo hizo todas las cosas, sino que les da vida. Las sustenta con la palabra de su poder. Dios creó los planetas, pero ¿tú crees que ahora ellos giran en un orden así, tan exacto y perfecto? Porque sí, al libre albedrío, alguien los tiene que estar sosteniendo y flotando semejantes moles en el aire y poniéndoles leyes y todo, y que rueden y que giren sin chocarse. No solo es el creador, sino el sustentador, el que da vida física y espiritual. Cuando María estaba cambiándole a Jesús los pañales, a lo mejor hacía cosquillas en los piecitos, y el ombliguete. Jesús estaba sosteniendo los planetas, y el sol, y la luna, y las estrellas, y dando de comer al delfín que estaba en el océano de la otra punta del mundo, y dando aliento de vida a su madre, y dando aliento de vida a todos los hombres. Él es el sustentador de la vida. Aun cuando tú pecas, Él te sustenta la vida. ¿Para qué? ¿Para que peques más? No. Para darte la oportunidad de creer en Él, de arrepentirte, para no venir a ser tu juez. El sustentador, el creador, el dador de la vida física y espiritual. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora lo llama la luz en cuanto al espiritual, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, aunque quisieron apagarla, aunque les molestaba. Él es la luz, en medio de las tinieblas. Está diciendo, mira, Él crea todo, Él lo sustenta todo, Él nos da vida a todos, pero nosotros estamos aquí en un mundo que aunque hay luz física y de fluorescentes, hay tinieblas. Si Él no hubiera venido, si no hubiera traído luz a nuestras vidas, vete a saber lo que creeríamos. ¿Tú no has oído por allí barbaridades de gente que no quiere saber de Jesús? ¿Verdaderas burradas? Que si esto es una explosión, que si venimos del mono, que si no, que hay reencarnación, y si te portas mal, te conviertes en un gusano. No te conviertes en un gusano, no. Cuando tú te mueres, se te comen los gusanos. Tinieblas. Si Jesús no hubiera venido a traernos luz, ay de nosotros. Ay de nosotros. Él es la luz. Cuando Jesús estuvo con Pilato, y de este evangelio es ese encuentro con Pilato, Pilato lo tuvo delante, a la luz y a la verdad, y dijo, ¿qué es la verdad? Y Pilato creía en Saturno, en Júpiter, adoraba los planetas. Me imagino que las estrellas, pues igual las miraría para ver mi destino, mi futuro, si soy, de qué signo del zodiaco soy. Cuando Jesús hizo esas cosas para adorno, para que los cielos cuentan la gloria de Dios, la luz vino al mundo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, pues vino. Y así dice en el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y ese es el testimonio de Juan. Está diciendo, mira, te presento a Jesús. Es el Creador que un día nos visitó. Y el mundo lo rechazó. Todo esto es suyo. El mundo es suyo. Todo lo ha hecho Él. Y sin Él no habría nada, ni se sostendría nada y dejaría de existir. Y vino y nos visitó. Y el mundo no le conoció. Y el mundo le rechazó. Así que mira quién es Jesús y mira quiénes somos nosotros. Menos mal que Jesús, que no voy a hablar de Él, con qué propósito vino, lleno de gracia y de verdad. Menos mal que no acabó con nosotros cuando vino.
sino que dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos con minúscula, adoptados, a los que le recibieron, a los que creen. Esta es la oportunidad para ti y para mí. Y Juan, si por algo nos presenta a Jesús es porque quiere que creamos en Él. Dice, mira, y ahora te voy a explicar qué es creer. Creer no es asentar aquí, reconocer, sí, Jesús vino y hizo... No. Mira, a los que creen, a los que le recibieron. ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres apropiarte de por qué vino Jesús a este mundo? Recíbele en tu corazón. El Señor es Él, no eres tú. El dueño de tu vida es Él, no eres tú. Si a ti te ha pasado lo que te ha pasado y la vida te ha ido como te ha ido, y has pecado como has pecado, es porque tú has querido ser el dueño de tu vida. Tú has querido tomar las riendas de tu vida. Si tú las sueltas y no has querido que nadie entrara, que nadie te dijera lo que tenías que hacer y dejar de hacer, si tú abres las puertas de tu corazón y dejas que Él entre, como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, el que me abre, entraré y tendré comunión con Él, le limpiaré, le perdonaré y le salvaré. Entonces, creer, que es lo que Juan quiere, y por eso escribe este Evangelio, y por eso de todo lo que hizo Jesús escoge 7 milagros especiales, y así, evento tras evento, es porque quiere que tú creas en Él, pero como dice aquí. Porque el que cree en Jesús, como dice la Escritura, tendrá vida eterna. Y de su interior correrá ríos de agua viva. Y así lo va explicando Juan poco a poco. Estamos yendo quizá demasiado rápido. Pero la idea es que va dando pistas. ¿Quieres creer en Jesús de verdad? Tienes que recibirle. Él tiene que ser, si es el creador, ha de ser el Señor de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y le vimos. ¿Quieres saber bien quién es Jesús? Nosotros le vimos. No vayas preguntando por ahí. Pregunta de nosotros. Yo a veces hablo con personas y me dicen, sí, es que Jesús era tal cual. Digo, bueno, tú con lo que has visto y has vivido ya tienes un poco de madurez. Tú mismo, ve aquí, de primera mano, quién es Jesús. Los del primer versículo al 14 podríamos el resto saltarlo. Es decir, mira, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Pero Juan quiere que sepas que es Dios el que se hizo hombre. Jesús no comenzó a existir en Belén, en el vientre de su madre María. Jesús siempre ha existido y un día se hizo hombre. ¿Para qué? Pues mira, como va a decir Juan, es que cuando vino Moisés, ¿qué trajo Moisés? Moisés trajo los 10 mandamientos, trajo la ley. Y como dice 1 Timoteo, pero la ley era para los pecadores. Como dice Romanos, la ley, da a entender, la ley te hace ver que eres culpable. La ley no es para dar premios. Los 10 mandamientos no es para que veas si cumplo más que menos al cielo o al infierno. La ley te hace ver que fallas, que tienes manchas, que estás sucio, que eres pecador. Y Jesús vino a traer, la gracia y la verdad. La gracia es lo que tú no mereces, el favor inmerecido de Dios. Jesús vino a darte lo que no mereces. El favor inmerecido de Dios, la gracia y la verdad. Porque la gracia de Dios no es, mira, como soy bueno, hago que no he visto nada y tira para adentro. Y me salto la santa ley de Dios que dice que por haber fallado tienes que cumplir y tienes que pagar. No, la gracia y la verdad. El favor de Dios, pero con la verdad por delante. Tú has pecado, eres culpable, muy bien, pero yo vengo a pagar. A eso vino el Señor Jesús. Y a eso es a lo que nos va a presentar el Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás. Versículo 18. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que está, no que estuvo, está, aun estando en la tierra. Como luego le dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, estando hablando con él en la tierra que está en el cielo, porque si algo vamos a ver en este capítulo 1 es que Jesús, aun siendo hombre, lo que a muchos no entra, y en nuestra mente humana no entra, natural es, si Dios se hace hombre, hay una cosa pequeña, ¿cómo metes a Dios?
no cabe, algo se queda fuera. No. No es lógica humana, es lógica divina. Jesús tomó forma humana, pero no perdió sus cualidades. Y Él está en el seno del Padre. Él es Dios. Y Él conoce a Dios de primera mano. Y nos lo da a conocer con su propia vida. ¿Tú quieres conocer a Dios? Pues para conocer a Dios tienes que conocer a Jesús. Porque Jesús es Dios. Y si no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Y el Señor dice, si no conocéis que yo soy ¿quién? Que yo soy Dios, pues en tus pecados morirás. Es que Jesús está en el seno del Padre. Él es Dios que se hizo hombre a pagar por ti. Nadie más podía pagar por ti. Y así Juan, el Bautista, va a seguir a Juan el Apóstol. Porque era hablar de Juan el Bautista y de su testimonio. ¿Qué tiene que decir Juan el Bautista, el mayor de los profetas, acerca de Jesús? De lo poco que vamos a ver de Juan el Bautista es mucho. De lo poco que aquí dice es mucho. Lo primero, no sé si te has fijado, pero en el versículo 6 habla de Juan el Bautista, hace una pequeña reseña, donde dice que un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora Juan, que va a dar testimonio, el Bautista, lo que dice de él es, mira, Juan el Bautista no era él la luz, El testimonio que dio, ojo qué testimonio que dio, que algunos se pensaron que era él la luz, pero no era él la luz. Y eso es un reto para nosotros, porque ahora le van a coger sacerdotes, levitas, fariseos, y le van a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Y aquí va a decir, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. No te equivoques. No te equivoques. Confesó y no negó. No es que negara por miedo como si fuera una entrevista de la Inquisición. No. Dijo la verdad. Yo no soy. Yo no soy el Cristo. Y hay un orden con Juan el Bautista. Fíjate cómo va menguando. El discípulo menguante. Versículo 20. Confesó y no negó. Sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Pensaban que iba a venir Elías antes del Señor. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? También pensaban que había venido un profeta antes. Y respondió, no. Yo no soy el Cristo. No soy. No. Y al final termina diciendo, yo soy la voz. Ni persona. Yo soy la voz. Y va menguando. Y cada vez a menos, para que Jesús cada vez vaya a más. Juan el Bautista tenía claro, que era Jesús y el darle a conocer. Iba menguando para Jesús creciendo. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Yo no soy el Cristo, no soy la luz. Y de lo poco que tenemos que decir de Juan es mucho. Y eso es para nosotros, es un reto. Nosotros tenemos que ser así. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. No me tienen que ver a mí, tienen que ver al Señor. Y cada vez menos Chema y más Cristo. Y no hay más. Juan el Bautista, el mayor de los profetas, no hizo ni un milagro. No hizo ni una sanación. No habló en lenguas. ¡Nada! Y no buscaba eso. Él buscaba dar a conocer al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo ya se manifestó, ya lo creo. La gente temblaba cuando le dijo. Eso es lo que hemos de buscar nosotros con el Señor. Nosotros somos testigos ahora. Tenemos que hablar de Él. Y lo que tenemos que buscar no es experiencia ni cosas raras, sino yo menguar y Él crecer. Menos de mí y más de Él. Y cuando esto suceda, cosas pasarán. Y el Espíritu Santo se manifestará. Y eso es lo que Juan hacía. Y el testimonio que él dio, que yo voy a decir, yo soy la voz. O sea, mi vida, todo mi ser es una voz. Todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, es todo con tal de dar a conocer a Cristo. Ese es mi propósito. Ese ha de ser nuestro propósito. A veces nosotros casi ni la voz.
A veces pasan días que ni hablamos a nadie del Señor. Pero aquí Juan dice, yo soy la voz. O sea, no mi vocación. Yo. Mi vida tiene que hablar. Tiene que ser una voz que diga que Jesús no es un hombre cualquiera. Mira lo que ha hecho en mi vida. Mira cómo me ha cambiado. Mira cómo me ha perdonado. Y eso para que tú también te beneficies. Pues ese es el testimonio de Juan. Lo mucho que podemos decir en lo poco de este párrafo. Juan el Bautista dejó claro que Jesús es el Mesías. En Isaías 43 está la profecía cuando le preguntan. Donde dice Isaías 43, Juan el Bautista va a citar y dice, yo soy la voz que clama en el desierto, que simplemente está diciendo, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Soy la voz, como dice el profeta Isaías, que dice, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Pero aquí, Juan el Bautista no dice a Jehová, dice al Señor Jesús. Viene el Señor Jesús, Dios se ha hecho hombre, nos visita. Yo tengo que ser una voz clara, con un mensaje claro, que quede claro que el Señor viene pronto y que tú tienes que arrepentirte y convertirte. ¿Y nosotros ahora, acaso no pensamos que el Señor viene pronto? ¿Acaso no tenemos también nosotros que ser esa voz? Que con nuestro hecho, con nuestra postura y compostura digamos que el Señor viene pronto y que te tienes que arrepentir y que te tienes que convertir? Pues pienso que sí, que también tenemos que ser testigos suyos, porque aquí hay 6 testigos, pero el 7º somos nosotros. Pero bueno, estamos con ellos, con los que estuvieron con Él, con los que lo vieron, y vaya que sí lo vieron. Y ellos hablan de primera mano. Y ahora aquí Juan es cuando le va. Él está bautizando, diciendo a la gente que se arrepiente y de repente ve que viene el Señor Jesús. Y él, sin conocerle, porque aunque eran primos, pero desde niños se dejaron de ver, y Juan en el desierto esperando el día, y guiado por el Espíritu Santo sabía dónde tenía que estar y sabía quién era el Señor, pues cuando lo ve, dice, este es el Cordero de Dios. Estamos en el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan va a decir ya no quién es, sino a qué vino. Como el apóstol Juan en su primer testimonio lo ha dicho, también quién era y a qué vino. Como luego veremos en los apóstoles, después, quién era Jesús y a qué vino. Pero ahora le toca a Juan, ¿a qué vino? Porque muchas veces el tropiezo de muchas personas, ¿por qué no entienden que Jesús es Dios? Porque no saben el propósito y a qué vino. Les parece una locura. ¿Jesús? ¿Dios? ¿Dios hacerse hombre? Y aquí, y en el Evangelio lo ves, le tenían por un iluminado a Jesús, por un chiflado. A pesar, como va diciendo, a pesar de los milagros y de las señales que hizo. El pecado en el Evangelio de Juan, el que trata, no es tanto robar y matar. A la mujer adúltera le perdonó. A hombres muy malos les perdona. El Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan, el pecado gordo y serio es que siendo Jesús el Señor, el Creador, tu Creador, que viene, se hace hombre para pagar por tus pecados y que tú le rechaces y que tú no quieras saber de Él y que tú quieras seguir siendo el Señor de tu vida en vez de Él ser el Señor de tu vida. Eso sí que es un pecado gordo, eso sí que es una ofensa contra Dios, eso sí que es lo peor que uno puede hacer en esta vida, el pecado de rechazar a Jesús, no de recibirle. Ya no vamos a hablar de lo que has hecho a escondidas, esas cosas que si tu padre o tu madre supiesen, se te quería quedar vergüenza y te pondrías rojo como un tomate. Ya no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para pagar por tus pecados y tú no quieres saber de él. Y tú no quieres rendirte. Ese es el pecado que trata Juan. Es que es gordo, ¿eh?
que venga el Creador, que venga a pagar por tus pecados, que te ofrezca la salvación y el perdón, y tú quieras vivir la vida, cuando la vida, está diciendo, pues la vida es de Él, física y espiritual. Si tú tienes vida física, no es para que disfrutes de esta vida, es para que te arrepientas, es para que te conviertas, y para que disfrutes de la vida que Él te da. Y Juan aquí, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no lo quitas tú, ni con tu religión, ni con tus obras, ni con tus limonas, ni recorriendo a nadie más que no sea Jesús. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué dice la ley? ¿Te saltas un mandamiento? A pagar. ¿La condena 3 meses? No. 3 años? No. La eternidad. Separado de Dios para siempre. Muerto espiritualmente. Y Jesús lo que vino fue a pagar por esa muerte. Ese es el testimonio de Juan. Luego, al día siguiente, está Juan con 2 discípulos. Y ahora viene el testimonio de los discípulos. Hemos visto el testimonio de Juan el apóstol, luego ha venido el testimonio de Juan el Bautista, y ahora viene el testimonio de los apóstoles. Primeramente, de 2 discípulos de Jesús. Estaban allí 2 discípulos, estaban con Juan el Bautista, vuelve Jesús. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí es bueno, porque Juan el día anterior había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día dice, he aquí el Cordero de Dios. ¡Ah! ¿Dónde están estos? Ya se había ido. No acabo la frase de que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Si tú ves que en Jesús tienes el perdón, no esperes a que se acabe la predicación. Ve a Él. Ve a Jesús. Creer en Jesús es ir con Él. Juan el Bautista no le supo malo que de repente 2 de sus discípulos mejores se fueron, porque se fueron con Jesús. No se trata de venir al centro bíblico, se trata de venir a Jesús. No estamos hablando de cambiar de religión, estamos hablando de conocer a una persona que te cambia. A quien tienes que ir es a Jesús. Puedes ir como fueron estos 2 discípulos. Y volviéndose Jesús, viendo que les seguían, el versículo 38 les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué tal ha sido su maestro? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, las 4 de la tarde. Estuvieron con él, oyeron hablar de él, y se les pasó el tiempo volando, y sin darse cuenta, ya oscurecía. Pues nos hemos enterado que pronto ha pasado el tiempo, no me he dado cuenta. Señor, ¿podemos quedarnos contigo? Queremos saber un poco más de ti. Queremos conocer un poco más de ti. Muy bien, pues quedaros. Uno de ellos era Andrés, versículo 40. Y Andrés era hermano de Simón. Simón Pedro, que todavía no era Pedro, era Simón. Y fue corriendo a su hermano, Simón, mira que hemos ido al Mesías, al enviado de Dios, ven, ven. Y va allí Simón a ver a Jesús. Y de repente, sin que, hablando de presentar, te presento a Andrés, iba a decir a Jesús, Jesús, te presento a Simón, mi hermano. Pues no le dio tiempo. A lo que llega Andrés con su hermano y le va a decir, ¿qué tal Simón? Sí, Simón, hijo de Jonás. Sé cómo te llamas tú y sé cómo se llama tu padre. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si no es Dios. Es más, dice, te voy a cambiar el nombre. Tú ahora te vas a llamar Pedro. ¿Quién tiene autoridad y poder para cambiar el nombre? Pues en el primer encuentro, los primeros apóstoles van diciendo lo que les pasó, evidencias todas de que efectivamente Jesús no era un hombre cualquiera, que es que era Dios hecho hombre, que no podía ser otra cosa. Y luego tenemos a otro discípulo, a Felipe, que era de Betsaida,
la ciudad de Andrés y Pedro. Luego Andrés y Pedro se trasladaron y se fueron a vivir a Capernaum, pero el par de críos corrieron juntos por las calles de Betsaida. Pues a Felipe se lo encontró Jesús y le dijo, versículo 43, sígueme, sígueme. ¿Tú quieres convertirte? ¿Tú quieres ser cristiano? Bueno, creer es recibir. Y ahora aquí está diciendo, mira, otra pista. Creer es seguir. Creer no es venir aquí. Y luego el resto de la semana nadie sabe nada. Creer es seguir a Jesús. Un discípulo es uno que sigue a Jesús. Que Jesús dice por aquí, bien, sí señor, por aquí. Jesús dice por allí, sí señor, por allí. Y Jesús le dijo a Felipe la oportunidad, sígueme. Y la aprovechó. Y tú la tienes que aprovechar. Y así Felipe, versículo 45, halló a Natanael, el cuarto testigo. ¡Natanael! ¡Mira lo que ha pasado! Que hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿El Mesías de Nazaret? ¿Tú sabes quién está en Nazaret? ¿Tú sabes que los de Nazaret son los del norte de Galilea, que ni saben hablar hebreo, arameo y menudo arameo, de pueblo y de estudios? ¿De ahí va a venir el Mesías? ¡Ven y ve! Pues ven y ve. No, se diría con convicción. Bueno, ya que pues tantas pegas, ven y ve. Digo esto porque a veces nos pasa, sobre todo cuando eres jovencito y te conviertes y no sabes hablar y quieres hablar a alguien del Señor, quieres ser testigo suyo, pero no conoces bien la Biblia, no sabes a veces cómo desenvolverte, y el otro te hace una pregunta de Nazaret, te hace una pregunta de ese estilo que tú dices, ¿y esto cómo lo cojo yo? No sé, bueno, puedes decirle, ven y ve. Los domingos estamos aquí a las 11, ven y ve. O le llevas con otro hermano, bueno, tú ven y ve. O yo no te puedo decir, yo no conozco mucho de la Biblia, no sé, pero ven y ve. Lo que ha pasado, de lo que me ha pasado a mí, de mi encuentro con Jesús, de eso sí que te puedo hablar. Y tú no me lo puedes contradecir de ninguna manera. Ven y ve. Y así que va Felipe con Natanael, y Felipe le va a echar la mano a Natanael para presentarle a Jesús. ¡Ah! Y otra vez se queda ahí parado. Cuando Jesús ve venir a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, como Pedro, pues, pero este hombre, pero tú de qué me conoces. Que yo recuerde, no nos han presentado antes. Yo nunca te he visto, no he oído de ti. Me han dicho que si tú eres el Mesías, y yo vengo a ver, y aún mi amigo Felipe aún no me ha presentado a ti. Natanael te presenta a Jesús, que ya tú me dices quién soy. Es que cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y dice, allí Natanael lo vio. ¿Qué haría Natanael debajo de la higuera? Algunos usan la higuera para dormir y echarse la siesta. Pero el Antonio nos explicó muy bien la semana pasada que no. La higuera habla de la comunión, de la devoción, de buscar al Señor. Algo hablaría Natanael con Jesús, que ahora Jesús está haciendo de ver. Te vi, ¿eh? Quizá Natanael está diciendo, Señor, mírame, te vi. A veces tú piensas que Jesús no te ve, que Jesús no te oye. Te ve y te oye. Aunque ahora está en los cielos físicamente, pero como es Dios, está en todas partes. Si tú oras a Jesús, estés donde estés, te ve y te oye. Por cierto, si haces mal, también te ve. Romanos 2 dice que Jesús va a juzgar los secretos de los hombres. Lo que haces y aun lo que piensas. Cuando estabas ahí pensando esa cosa, también te ve. Pero Natanael, como verdadero israelita, estaba pensando las cosas rectas y correctas. Y Jesús le dice, te vi. Estaba allí. Aunque estaba aquí, estaba allí. Otra prueba más de que veas que Jesús no es un hombre cualquiera, que efectivamente Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. No es quitarse para poner, es añadir. Añadió humanidad a su divinidad. Y así es que Jesús es Dios hecho hombre.
Yo no sé qué estaría meditando ahora, Hay quien piensa que igual estaba pensando en el pasaje de Génesis 28 de la escalera de Jacob, porque ahora Jesús lo va a nombrar, no lo sé. Pero claro que Jesús le iba a decir, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas vas a ver, te vas a sorprender. El Señor tiene una fe sencilla, que nada que veas de él, ya creas en él, pero va a haber cosas más grandes en este evangelio. Ahora, le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está citando, como decíamos, a Génesis 28. ¿Qué habla Génesis 28? Está hablando de Jacob cuando se echó a dormir y tuvo una visión y veía el cielo abierto y veía a Dios arriba y veía una escalera desde el cielo hasta el suelo y ángeles que subían y bajaban. Ángeles enviados por Dios que subían y bajaban para proteger a Jacob. Y dice, y Jehová estaba arriba. Y Jacob, cuando despertó, espantado que había visto y temblando, dijo, ¿casa de Dios es este lugar? Y yo no lo sabía. Y puso allí una piedra. Este lugar se va a llamar Betel. Betel significa casa de Dios. Dios está aquí. Esta es su casa. Yo no lo sabía. Ahora aquí, Jesús le dice a Natanael, mira, la escalera está arriba las nubes, abajo la tierra, pero arriba no está Jehová. Mira dónde está. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Jehová ya no está arriba, Jehová está abajo. Ha descendido a morir por ti. Y el Evangelio de Juan es así, y el capítulo 1 es así, y nos presenta a Jesús así. Mira, empieza diciendo que Jesús es Dios, ¿y cómo acaba? Diciendo que Jesús es hombre, Hijo del Hombre. Dios hecho hombre. A lo suyo vino. Todo esto es suyo. Podrías decir como Jacob, casa de Dios es esta, y yo no lo sabía. Que Dios ya no está arriba, que Dios está aquí abajo, que Dios me ha visitado, que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha pagado por mis pecados, ha venido a sacarme las castañas del fuego, y yo no lo sabía. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? Tengo que reaccionar, tengo que abrir mi corazón, tengo que recibirle, tengo que seguirle, como estos testigos cuando oyeron de Jesús de primera mano. Y si algo quiere Juan en este evangelio es esto, que oigas de Jesús de primera mano. Y que cuando tú oyes de Jesús de primera mano y ves que es así, pues que la reacción natural y propia y seguida es convertirte allí mismo. Señor, tuyo soy. Tuyo soy. Tú te has hecho hombre para morir por mis pecados. Ay, Señor, cuántos años de mi vida he perdido y he tirado por el fregadero o por el basurero. Cuando tú has descendido, ya no los ángeles, Dios mismo ha descendido a servirme, a hacer el trabajo de esclavo, el trabajo que nadie quiere hacer, cargar con mis pecados y pagar las consecuencias de ello. Ese es Jesús. Te presento a Jesús. Dios que se hizo hombre por ti. El caso es que ahora, aunque Jesús es Dios, como Juan lo ha dejado claro, y aunque no esté aquí, está aquí, porque es Dios y está en todas partes, pero ahora Jesús físicamente ya no está aquí en este mundo haciendo milagros, ni enseñando, está allí, a la diestra del Padre. Y Juan el apóstol tampoco está ya aquí, hace días que nos dejó. Y Juan el Bautista le mandaron cortar la cabeza y se fue con el Señor, ya no está aquí. Y Andrés no está aquí. Y Simón Pedro no está aquí. Y Felipe tampoco está aquí. Y Natanael tampoco está aquí. ¿Quién está aquí? Nosotros, tú y yo.
¿Quién va a dar testimonio? ¿Quién va a ser su testigo de que Jesús es Dios que se hizo hombre para salvar al pecador? ¿Quién lo va a hacer? ¿Hay algún voluntario? Alguien que ofrezca que no solo de boca, sino de vida. Que toda mi vida sea una voz. Mi conducta, el qué hago y el por qué lo hago. Y el cómo me conduzco. Y el cómo hablo. Y el dónde miro y dónde dejo de mirar. Y el cómo pienso y cómo dejo de pensar. Todo eso. ¿Quién va a ser ahora esa voz sencilla pero poderosa que da el testimonio de que Jesús se hizo hombre? La gente necesita oír de primera mano que Jesús es Dios que se hizo hombre para morir por él. Y nosotros, aunque no lo hemos visto, pero hemos experimentado de primera mano un encuentro personal con él. Y eso se tiene que notar. Eso lo tenemos que hacer. Así que en el Evangelio de Juan, cosas mayores veremos. Pero la primera que hemos de ver es que nosotros ahora somos quienes tenemos que dar testimonio de que Jesús siempre ha sido Dios, el origen de todo, de donde parte todo es Él, y un día se hizo hombre por nosotros. Amén. Amén.